Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son fans de las historias de amor que te hacen suspirar, de esos gestos que te dejan sin aliento y por supuesto, si disfrutan de los detalles de la vida de sus celebridades favoritas, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Atai y Serrini, dos nombres que, cuando se juntan, evocan imágenes de pasión, elegancia y gestos románticos que te dejarán sin aliento. Vamos a desgranar los momentos que han capturado la atención de todos y que nos hacen soñar con el amor verdadero. Y antes de que nos perdamos en estos detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de sorpresas. Hoy vamos a hablar de Atai Ulusoy y Serrini Sarıkaya, dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, y de la relación que ha acaparado titulares y corazones. Más allá de sus exitosas carreras en la actuación, lo que realmente ha cautivado al público es la forma en que han sabido mantener viva la chispa, a veces con gestos discretos pero poderosos, y otras con demostraciones de afecto que son dignas de película. Han logrado crear un aura de misterio y romanticismo alrededor de su vínculo que los hace aún más interesantes. Piensen en ello: en un mundo donde todo parece ser expuesto a la mínima, la privacidad y la autenticidad en una relación de celebridades son un tesoro, y ellos parecen haberlo entendido a la perfección. Empecemos por recordar sus inicios, o al menos, los momentos que nos permitieron vislumbrar esta conexión especial. Desde que compartieron pantalla en la aclamada serie Medcezir, la química entre Atai y Serrini era palpable. Sus personajes, Yaman y Mira, se enamoraron perdidamente y esa conexión traspasó la ficción para aterrizar en la vida real, o al menos eso es lo que muchos de nosotros sentimos al verlos. Los fans se enamoraron de su pareja en pantalla, y cuando los rumores de que su romance continuaba fuera de cámaras empezaron a circular, la emoción fue mayúscula. Pero, ¿qué es lo que hace que su relación sea tan especial? No se trata solo de ser dos personas famosas y guapas, sino de la forma en que se apoyan mutuamente, de los pequeños detalles que demuestran un profundo respeto y admiración. A lo largo de los años hemos sido testigos de momentos que, sin ser extravagantes, tienen un peso romántico innegable. Por ejemplo, recordemos esas ocasiones en las que, a pesar de sus apretadas agendas, se las han ingeniado para apoyarse en eventos importantes. A Atai asistiendo a estrenos de proyectos de Serrini, o viceversa, siempre con una sonrisa cómplice y una mirada que lo dice todo. Son esas apariciones públicas donde no hay grandes discursos ni gestos exagerados, sino la simple presencia del otro, la que habla de un amor sólido y arraigado. Y hablando de gestos que te dejan sin aliento, pensemos en la discreción con la que han manejado su vida privada. En una época de sobreexposición mediática, ellos han optado por mantener su relación bajo un velo de privacidad, lo que paradójicamente la ha hecho aún más intrigante y valiosa para sus seguidores. En lugar de desvelar cada detalle, han preferido vivir su amor lejos de los focos, permitiéndonos solo atisbos de su felicidad. Y cuando esos atisbos llegan, como una foto casual compartida en redes sociales o una mención sutil en una entrevista, el impacto es mucho mayor. No podemos olvidar las pequeñas atenciones que a menudo son las que más significan. Se rumorea, y los fans lo celebran, que Atai es un novio atento que se preocupa por los detalles y que Serrini, a su vez, valora enormemente este tipo de gestos. Imaginen, por ejemplo, que en medio de un rodaje agotador, llega un mensaje inesperado o un pequeño detalle que le recuerda a Serrini y lo importante que es para él. O que ella, al enterarse de algún logro de Atai, lo celebra con la misma intensidad que si fuera suyo. Estos son los pilares de una relación fuerte, los cimientos que, aunque no siempre visibles, son la base de su conexión. Y es que el romanticismo no siempre se trata de grandes joyas o viajes exóticos, aunque también pueden formar parte. El verdadero romanticismo, y esto es lo que creemos que Atai y Serrini entienden, reside en la comprensión, en el apoyo incondicional y en el esfuerzo constante por hacer feliz al otro. Es ese café que te preparan por la mañana, esa llamada que te anima cuando más lo necesitas, o simplemente el saber que tienes a alguien que te entiende sin necesidad de palabras. Sus carreras artísticas, por otro lado, han sido un reflejo de su talento y de su dedicación. Atai, con su presencia magnética y su capacidad para interpretar personajes complejos, se ha consolidado como uno de los actores más importantes de su generación. Y Serrini, con su belleza deslumbrante y su versatilidad, ha conquistado corazones en cada uno de sus proyectos.
Verlos brillar individualmente y saber que detrás de esos éxitos hay una relación de apoyo mutuo, es algo que inspira a muchos. Es el ejemplo de que se puede ser exitoso profesionalmente y, a la vez, cultivar un amor verdadero y duradero. Los medios y los fans a menudo han especulado sobre los altibajos de su relación, como es normal con cualquier pareja pública. Sin embargo, lo que siempre ha prevalecido es la imagen de una pareja que sabe manejar la presión, que se defiende mutuamente y que, ante todo, se tiene un profundo cariño. Las crisis, si es que las ha habido, han sido superadas en la esfera privada, y lo que vemos desde fuera es una relación que ha sabido adaptarse y fortalecerse con el tiempo. Y es aquí donde reside gran parte de su encanto. En un mundo donde las redes sociales nos bombardean con imágenes de relaciones aparentemente perfectas pero a menudo efímeras, la solidez y la autenticidad de Atai y Serini son un soplo de aire fresco. Nos recuerdan que el amor verdadero requiere esfuerzo, comprensión y sobre todo, un compromiso sincero. Sus gestos, ya sean públicos o privados, transmiten esa idea, que el amor se construye día a día, con pequeños detalles y con un gran respeto por el otro. Pensemos en los momentos en que han hablado el uno del otro en entrevistas. Aunque con cautela, siempre ha habido palabras de admiración y cariño. Es esa forma de reconocer el valor del otro, de destacar sus cualidades, lo que reafirma la profundidad de su vínculo. No se trata de alardear, sino de un genuino aprecio que se deja entrever en cada declaración. Y esto es precisamente lo que nos hace decir «wow, esto sí que es romántico». Además, su estilo de vida, aunque glamuroso, también parece tener un componente de sencillez cuando se trata de su relación. No buscan la ostentación, sino la conexión. Viajes, escapadas, momentos compartidos, todo parece estar enfocado en fortalecer su unión y en disfrutar de la compañía mutua, lejos de la necesidad de aparentar. Y esa es una señal de madurez y de un amor auténtico. En resumen, Atai y Serini nos han demostrado que el romanticismo, ese que te deja sin aliento, no se trata solo de fuegos artificiales y grandes declaraciones. Se trata de la constancia, del apoyo mutuo, de la discreción inteligente y de esos pequeños gestos que demuestran un amor profundo y sincero. Han sabido construir una relación sólida en medio de la vorágine de la fama, manteniendo su esencia y su conexión intactas. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por los gestos románticos de Atai y Serini. Hemos recordado su química en pantalla, su discreción fuera de ella, y esos detalles que demuestran un amor genuino. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya inspirado a valorar las pequeñas cosas en sus propias relaciones. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Dejar un comentario abajo contándonos cuál ha sido su momento favorito de esta pareja o qué gesto romántico les ha parecido más impactante sería fantástico. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir viendo más, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y, lo más importante, asterisco suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.